Muchas gracias por sintonizar el episodio número 27 del Nolcast. Soy su anfitrión, Alfredo Gallegos. Y al momento que grabamos esto, estamos a menos de una semana del siguiente movimiento electoral formalmente de Estados Unidos. Aunque las elecciones ya empezaron desde hace varias semanas, dicho sea de paso, dadas las circunstancias por contingencias y lo que no, se dio la, se dio la posibilidad de que si alguien lo deseara, que votara desde antes porque la votación se está haciendo por correo aparentemente en muchos lugares. Que es algo sobre lo que tengo bastante de qué hablar, pero eso no es exactamente sobre lo que quiero hablar hoy. Am, Simplemente quería reflejar mis pensamientos sobre lo que está pasando en el ambiente social y político, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo moderno. Porque creo que más que nunca, todo este tipo de detalles van a importar la siguiente semana. Y de aquí para el 4 de noviembre estaremos viendo si acaso todo lo que tengo que contar hoy tiene que ver o no. ¿A qué me refiero? Con cosas que están pasando en el ambiente social y político. Bueno, a que la, la prevalencia de los medios audiovisuales y de los medios masivos en Internet y la democratización de la creación de vídeo, audio y contenido han cambiado todo el ambiente cultural de una manera que quizá todavía no alcanzamos a entender. He escuchado que podrías compararlo de varias maneras como si estuviéramos llegando a una época de una segunda imprenta, donde es posible para cualquier persona digo, con realmente una barrera de entrada increíblemente accesible, empezar a generar contenido y participar de la escena de los medios. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues que eso cambia la importancia de la cultura, de, de, la, de la información a la apariencia, al valor que le impresiona a los sentidos ver cierta información. Y como el contenido y la información se ha abaratado tanto, entonces cambió todo el mercado de cómo funciona la información y el entretenimiento para simplemente vender por volumen. ¿Y a qué es a lo que ha conllevado eso? A mala información, a ondas de choque políticas. Es muy común y mucho más común que dentro de un momento lo voy a mencionar un poquito con más detalle. Es mucho más común de lo que se imaginan que haya agentes de choque políticos. Cuando ustedes ven las noticias todos los días, no todo es realidad. Bastante de eso son agentes de choque que están intentando crear cierta imagen para mover una agenda política, pero sobre eso vamos a hablar en un momento. Y, y como ha ocurrido todo ese cambio con el advenimiento del Internet, cuando en realidad la, el consumo de información y de mantenerse, el consumo de información debería estar basado en difundir verdad, difundir verdades, vaya. Pero en vez de eso, hemos terminado con, no sé si han visto recientemente un noticiario, como por ejemplo los noticiarios de CNN o de Fox News. No tengo televisión abierta, dicho sea de paso, eso mayormente ya es algo generacional, de que la mayoría de la gente de mi edad y más jóvenes realmente nunca ven televisión abierta. Pero si la observan con detalle, se van a dar cuenta que básicamente se ha convertido en tabloide. Básicamente se ha convertido en simplemente comentarismo, ¿no? Que el comentarismo político sí tiene su valor, pero pienso que estamos entrando a una era en la comunicación en la cual no tenemos las prioridades correctas para muchas cosas y es fácil confundir de nueva cuenta la realidad con el valor de impresión, con el shock value, ¿no? Y a lo que lleva esto
es que, bueno, como hay tanta información y tantas ondas de choque, entonces eso está promoviendo cada vez más que la sociedad viva en un sesgo, en en un sesgo de múltiples facciones que se consideran a sí mismas enemigas de una de la otra. Como si, digo, algo que me gusta mencionar es que si acaso alguien no se da cuenta que eso parece caricaturescamente una extensión de la mentalidad Disney, de la mentalidad de los medios, donde hay un malo y hay un bueno, y eres parte de los buenos, eres parte de los malos, y parece que la política se lleva así en todos lados últimamente. Si alguien no se da cuenta de eso, realmente no sé qué decirles. Y sobre todo en una realidad donde pienso que no estamos diseñados para vivir así. No estamos diseñados para vivir en, es que ese es el lado de los malos, este es el lado de los buenos. Entonces, si no estás con nosotros, estás contra nosotros. Y tenemos que re- reprender todas las cosas que nos tengan que ver con nuestra ideología, con lo que nosotros pensamos que es la verdad. Y si no opinas eso, entonces, no, vamos a quemarte en los medios, vamos a quemarte en internet, vamos a crearte mala fama, vamos a hacer. ¿Se dan cuenta cómo todo eso parece como una caricatura siendo vivida en la vida real? Que de nueva cuenta viene del nuevo Zeitgeist, palabra alemana de el estado de las cosas, ¿no? Viene del nuevo statu quo, de donde el entretenimiento y la información están a la orden del día. Y ahora, entre más información tenemos en la cultura moderna, más se está dando ese sesgo y está sucediendo en todo el mundo moderno. No es algo solamente de Estados Unidos, está sucediendo en todo el mundo moderno. Y a lo que conlleva eso es a que en una inmensa cantidad de cosas que son problemas sociales serios que deberíamos estar arreglando y que no se están arreglando, de debates serios que deberíamos estar teniendo y no se están teniendo, la inmensa mayoría de esas cosas no progresan porque ese mismo sesgo crea una dicotomía. La sociedad actualmente está tan empedernida en sus rubros, en sus clasificaciones. Todos constantemente intentan aplicar pigeonholing. Pigeonholing se refiere a como que clasificar y autoasumir que algo o alguien es de cierta naturaleza solo por tal y tal aspectos que le ven o que le imputan, ¿no? Y la gente inclusive se siente desesperada de autoclasificarse porque eso les da un sentido de pertenencia. Es la, y sobre todo en una sociedad como por ejemplo de Estados Unidos, donde hay personas que son originarias de distintas naciones y que por lo tanto comparten cierto bagaje cultural de la nación original, que dicho sea de paso, no deberían de albergar ese bagaje cultural en serio, dado que la premisa es que funcionen, pues cuando vas a Roma como los romanos, ¿no? Como americano, ¿no? Que también es algo que tiene su serie de premisas y de preceptos que uno aborda con toda a sabiendas de. Pero como es hasta cierto punto naturaleza humana que se dé ese sesgo y esa cuestión de sentirse parte de un grupo interno y de un grupo externo, el in-group y el out-group. Y como hasta cierto punto los griegos le decían filia, los filia, en la pertenencia filial a a una causa o a una nación o a una identidad, como eso hasta cierto punto es naturaleza humana, pues resulta que, de nueva cuenta, todos esos agentes de choque, todas esas agendas políticas, todos esos problemas serios que estamos acarreando, se alimentan de ello, se alimentan de la necesidad de, de todo ese sesgo que les que acabo de mencionar hace un momento. Y la razón por la que quería grabar este episodio es porque pienso que es el momento correcto en vísperas de las elecciones, las cuales van a tener repercusiones bastante serias para los siguientes años, en el corto y mediano plazo.
creo que es urgente que lleguemos a un consenso más sano al respecto. Es que parece que en Estados Unidos últimamente todo tiene que ver con poder. Y siempre insisto que cuando alguien se obsesiona con adquirir poder en vez de fungir y de ser una persona que dirija y que inspire a otros y que funcione en su día a día sanamente. Cuando en vez de eso alguien lo suplanta con un deseo mórbido de obtener poder y obtener posición y obtener todas esas cosas, cuando eso pasa, eso lleva a excesos tan... Parece que... Parece casi como si le arrancara la humanidad a mucha gente. Parece como si le arrancara la capacidad de vernos unos a otros desde un punto de vista empático, de vernos unos a otros desde el punto de vista en el que no hay realmente tanta diferencia a final de cuentas y que podemos funcionar en comunidad y que podemos trabajar a la par y que podemos funcionar en el mismo contexto. En vez de detenerse a intentar buscar ese consenso, cuando lo reemplazas con esa búsqueda de poder, primero que nada, pienso que cuenta más del obsesionado por el poder que del resto de la sociedad. Y aparte de eso, no, no creo que honre a nadie, no creo que deshonra a la gente que tienes a tu alrededor. Me recuerda a lo que en algún momento mencioné en algún episodio anterior. Esa mentalidad del I got mine. No es saludable que la cultura transpire está nada más con ese tipo de cosas. Bueno, entonces, recapitulando hasta el momento, vivimos en una sociedad donde la información se genera más barato y más rápido. Entonces eso promulga que haya muchas voces y muchas ondas de choque que compiten entre sí por la atención de la gente. Y eso está siendo aprovechado para provocar una disyuntiva entre in-groups que son creados por naturaleza humana, pero que alguien llega y les planta otras ideas para intentar hacer más sesgo, que no se dan cuenta que divide y vencerás. No deberíamos de albergar esos sentimientos de división y de, no, es que yo tengo esta identidad, entonces no me voy a juntar con los de tal identidad. Es que yo tengo este tipo de prerrogativas, es que yo quiero esto, es que yo tengo eso y voy a pintar una línea y este tipo de cosas. Realmente es lo mejor que puedes hacer con tu tiempo. Realmente es lo mejor que puedes hacer viviendo en el mundo moderno eso. ¿Por qué menciono esto? Porque el sistema de partidos políticos de Estados Unidos es el ejemplo más claro de todo eso. Mucha gente ha criticado el sistema bipartidario de Estados Unidos porque el hecho de que se reduzca a liberal y conservador realmente es una manera muy seca de ver el mundo. Es ver el mundo en blanco y negro. Blanco y negro. Y uno de los puntos por los que quisiera abogar es porque deberíamos de estar buscando empedernidamente, con toda la energía que dedican a buscar poder de maneras más insípidas, deberíamos de estar buscando el consenso. Estoy convencido que hay una tercera manera de hacer las cosas. Hay una tercera manera de ver el mundo. Hay una tercera manera de pensar. No es que todo tiene que ser liberal, vamos a destruir todos los esquemas sociales, vamos a construir toda la cultura, vamos a destruir todas las ideas, vamos a volverlas a hacer. Busco el establecimiento del comunismo, tiremos toda la economía y volvámosla a hacer y el mundo será más justo y cambiemos el gobierno y es como tirar el bebé con el agua. Baby with the bad water. ¿Por qué? Porque digo, ciertamente la economía sí tiene vicios muy fuertes. La economía tiene problemas que a ciertas personas le están afectando bastante fuerte. Eso nunca lo voy a negar. Eso nunca lo voy a negar y nunca voy a decir lo contrario. Pero al mismo tiempo, la economía es como es por una razón. Si, si empedernidamente empiezas a decir eso solo porque fuiste a la universidad, que te pagaron tus padres con arduo esfuerzo, dicho sea de paso, y un maestro te empezó a contar sobre tal y tal y tal idea, sin detenerte a pensar en
la posibilidad de que culturalmente bastantes de esas ideas están infundadas por el marxismo o neomarxismo, que es una fuerza. Ahora, antes de que se me empiece a tachar como radical o extremista o lo que sea, esto no es algo que me estoy inventando, esto no es algo que me estoy sacando de la manga. Hay casos como el de la Universidad de Evergreen, donde literalmente han estado bien documentados, bien estudiados, con documentales y con ensayos y con escritos y con crónicas al respecto sobre qué pasó. Y hay una corriente filosófica bastante obviamente neomarxista debajo. Y ahora, y si tú empiezas a decir esas ideas solamente porque te las contaron en una universidad que tenía agenda, no tenía agenda, no te tuviste a pensar, no te detuviste a pensarlo, nada más empezaste a repetir la idea. Realmente, de nueva cuenta, ¿eso es lo mejor que puedes hacer por ti mismo? Eso es lo más dignificado que puedes hacer con tu tiempo. Porque, y sí, y entendiendo que sí hay problemas económicos y que la economía actual definitivamente no es perfecta, pero quizá detente a pensar, bueno, ¿por qué la sociedad funciona como funciona? Quizá la necesidad de que alguien trabaje es humana. Quizá necesitas un propósito antes que dinero. Quizá necesitas algo que te dé me gusta mucho ese término, un frame, un marco de referencia de qué es tu vida, a qué le estás apuntando, cuáles son tus metas, qué es lo que puedes hacer, qué es lo que no puedes hacer. Quizá eso es lo que está detrás de muchas de las corrientes económicas. Y de nueva cuenta, insisto, sin negar que hay vicios detrás. Por ejemplo, que hay excesos con cómo se financia muchas cosas del gobierno, muchas cosas de los sistemas bancarios, muchas cosas todo eso, sin negarlo, ¿no? Pero quizá también hay algo que tiene que contarte el otro lado y tú por sentirte muy liberal estás dejando de escuchar a la gente del otro lado porque no está ocurriendo un consenso. Y ahora, y para los que se jactan mucho de ser beligerentemente conservadores, decir, regresemos a los 50, vamos a cambiar la política para tal y tal y tal, tal y tal muros, tal y tal rallies, tal y tal, etcétera, ¿no? Que todas esas ideas, e insisto, si uno no se da cuenta que esas son ideas muy añejas, ya sucedieron, es como hay una frase de Nietzsche que dice que la cultura es simplemente un ciclo de sucesos que están pasando en distintas circunstancias y de distintas maneras, pero que siguen sucediendo y que si uno no se da cuenta que todo ese tipo de agendas políticas ya existieron en el pasado con los mismos argumentos, con los mismos métodos y apelándole a las mismas urgencias primitivas humanas, no sé qué decirles porque es increíblemente obvio. Es lo que me gustaría incitar. Hay que recapacitar en todo lo que está pasando en vísperas a las elecciones, ¿no? Ahora, pero si la otra gente se pone en su actitud y dice, es que esos son los malditos comis, esos son los malditos tal y tal y tal, es que me voy a reír desde detrás de mi cerca de mi picket fence, me voy a quedar aquí y jactándome de, sí, yo, mi identidad, sí, sí. Esa gente también está cometiendo un grave error porque también se está ensordeciendo al debate. Así como el otro lado también se está ensordeciendo al debate, buscando beligerantemente de construir todo y acabar con todo y volverlo a levantar supuestamente. Que esa realmente no es la agenda, me gustaría decir controversialmente quizá. La agenda es torcer el sistema para intentar salir con poder. No es que quieras reconstruir el sistema, es que quieres obtener poder de cualquier manera. Pasó con la revolución maoísta, pasó con la revolución, todas las revoluciones izquierdistas que ha habido en el mundo. Siempre ha sido
la meta ultimada, no el igualitarianismo, el egalitarianismo, ¿no? No la búsqueda de la igualdad, es la búsqueda de poner un supremo líder, ¿no? Y sí, eso es lo que... El efecto se pone peor cuando consideras que, por ejemplo, tecnologías como la mensajería o de nueva cuenta, ya lo resumimos de esa manera. El Internet abarata la información. ¿Qué era lo que pasaba hace 10 años? Mandabas un mensaje y decías, vaya, mejor cuido cuánto texto mando en este mensaje porque me lo cobran. Me van a cobrar tal y tal centavos, ¿no? Y decía, oh, me voy a acabar mi balance. Me lo van a facturar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Entonces la gente mandaba un mensaje largo y tendido y muy elaborado, ¿no? Y la información y la comunicación se valoraba, ¿no? Cuando, cuando todavía era más común, bueno, vamos a platicar, vamos a hablar por teléfono, ¿no? Pero realmente no, ahora resulta que la mensajería, como ya vivimos en una realidad donde básicamente hay wifi en todos lados y básicamente siempre estás conectado a la red, entonces, ¿qué es lo que hace la gente ahora? Bueno, hola, ¿cómo estás? Mensaje tras mensaje en ráfaga. Y como eso también, que yo estoy convencido que podemos usar todo eso para ser más empáticos unos con otros, para buscar más la capacidad de entendernos y valorarnos por lo que somos y de vivir en paz, ¿no? Pero en vez de eso, pues, ¿qué es lo que pasa? Estás en el grupo de WhatsApp familiar y 5 tíos y 5 tías ponen cadenas. La hidroxicloroquina cura tal y tal. Cosas horribles, ¿no? Como eso. La política dice que tal y tal, y puras noticias falsas y literalmente tienes que decirle, oye, no, tío, no, tía, no, mamá, no, papá, eso no, esa es información falsa, eso no hay que compartirlo, porque todas las cosas tienen que tal y tal y tal, ¿no? ¿Qué es lo que pasa entonces? Que eso promueve que pues la gente manda mensajes y tanta información siendo compartida permite que la gente se reconozca como parte del clique o no clique más rápido. Literalmente, plataformas como Facebook. Facebook es una plataforma perfecta para la malinformación. Se dan cuenta, todo en Facebook ya nada más son memes y distracción y información derivatoria y así, ¿no? Y pues, ¿qué es lo que pasa? Literalmente, digo, aún si soy tan necio como para creer algo como que la Tierra es plana, puedo hacer un grupo de Facebook con todos mis derechos, claro está, diciendo que la Tierra es plana y pues nadie me va a poder quitar de ahí. Y como todo está indexado y fácil de encontrar y fácil de hablar y fácil de mensajear, entonces eso resulta que pues 500,000, 2,000, 10,000 personas que creen que la Tierra es plana se van a congregar. Es lo que estaba reflexionando esta semana. Los jóvenes, o sea, de 30 para abajo, ¿no? Realmente ya no, bueno, 35 para abajo. Realmente ya no buscan actividades sociales como ser parte de los miembros de vecinos, la junta de vecinos, ser parte de la junta de padres, de la junta de una iglesia. No me considero religioso, pero no neguemos que esa es gran parte de la cohesividad social que solía haber. Ahora realmente ya nadie hace eso. Ahora realmente derivas tu sentido de pertenencia de sí, soy de los que creen que la Tierra es plana y viva la Tierra es plana y mi color es tal, 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 tal. Y la gente en vez de buscar ese sentido de comunidad por medio de, pues, de echarle ganitas a socializar y a intentar conectar con otras personas, pues ya nada más viene de nueva cuenta, de buscar tu clique y meterte al in-group y decir, sí, somos parte del in-group y pelear contra el out-group. Y es más que obvio que eso está pasando de nueva cuenta en todo el mundo y está siendo manipulado para mover agendas políticas que van a tener repercusiones horrendas
si no somos críticos para detenerlas ya. Abogo por una tercera manera de ver el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo no es blanco y negro. Y la gente está desesperada de nueva cuenta porque les hace sentir bonito que son parte de una categoría. Todos los que vienen de esta escuela, tú viniste de mi misma universidad. Sí, yo te voy a hacer el bien. Se favorecen contratándolos, se favorecen hablándoles porque se saben los mismos memes. Sí, en esta escuela. Sí, en los jardines había. Es que en la tienda había. Es que ese tipo de cosas, ¿no? Y, y insisto, si no nos detenemos a ver que todo eso nos va a destruir a todos y que va a destruir la trama social de una manera que no nos conviene, no sé cómo más vendérselos, porque es una cosa que urgentemente tiene que ser debatida. Resulta que el mundo no es newsflash, el mundo no es blanco y negro con muchas cosas. Ambos lados tienen muchos argumentos buenos. Y resulta que, ¿por qué no mejor vemos las cosas como si fueran un continuo en vez de si fueran discretos, ¿no? Partes discretas. No vivimos en bits y bytes. Hay muchas categorías y el Internet está haciendo que la gente más y más viciosamente busque sus categorías. Es que a mí me gustan estas cosas de entretenerse. Es que a mí me gusta esto. Es que a mí me gusta lo otro. Pero resulta que de, hay una enorme cantidad de contracultura que realmente no queda en ninguno de los dos lugares. Entonces, eso incita eso me hace pensar que nuestra capacidad para ver el mundo debería estar predicada en entender eso, que no estamos destinados a vivir en ese tipo de clasificaciones. Y de nada cuenta, y hasta parece que la gente ama el clasismo o el subyugarse ellos solos a esas categorías y decir, sí, es que yo soy parte de, sí, es que yo hago, sí, es que tal. ¿Y dónde queda la capacidad para ver más allá, ¿no? Para dejarse de agendas, para vivir amablemente y sobre todo en estos tiempos donde hay tanta división. En esos tiempos donde la unidad debería estar a la orden del día y inclusive parece que está sucediendo lo contrario, ¿no? Y es que, entonces, recapitulando de nueva cuenta, este episodio trata sobre la dicotomía que causa la democratización de la informática. Los medios audiovisuales cada vez tienen más presencia, pero eso también, por más que tenga ventajas, también tiene desventajas. Está creando sesgos y pequeñas burbujas culturales, donde cierta gente que tiene cierta serie de credos y de asunciones que en otros tiempos hubieran sido buscados por pertenecer a una comunidad o por participar de tal actividad, ahora realmente ya no, ahora ya nada más es suficiente con que te sepas los memes, ¿no? Entonces eso está provocando un increíble sesgo en la sociedad y parece que la gente misma está desesperada por meterse a esas categorías, por meterse a esas clasificaciones. Pero apelo a que hay una mejor manera de ver las cosas. El mundo debería ser visto como un continuo. Porque si hay algo que he estado reflexionando últimamente es que quieras o no, tienes que vivir en esa delicada línea entre, es como, he estado pensando mucho en el viaje del héroe, en el esquema básico al que se reducen las historias de aventura, de la literatura y de N distintas cosas, ¿no? No soy el tipo de persona que cree que debemos de derivar nuestra moralidad de los medios y pienso que eso es una falacia, pero los medios están basados en algo de la vida. Hay algo que apreciar y hay algo que pensar y hay algo que discutir. Y, por ejemplo, en historias como Señor de los Anillos, en el Hobbit, todo lo que se les ocurra,
Usualmente esas historias narran la historia de un héroe que, viviendo en un mundo bien entendido y bien contemplado, parten de su mundo normal con un llamado místico a la aventura, con una fuerza más allá de que les dice, debes de aventurarte a por una misión mística, tal y tal anillo, tal y tal cosa, tal y tal vencer a un dragón. El héroe entonces sale de su contexto y pasa de mundo a mundo, de un mundo normal a un mundo místico, a un mundo distinto, donde por medio de muchas tribulaciones y pruebas y sufrimiento, se adapta a las nuevas reglas. Usualmente, eso está entrelazado con llegar con una figura mentor, con un mentor, con una figura que lo inspira, con una diosa, con alguien que lo cura, con etcétera. Y de ahí obtiene una cierta habilidad, una cierta capacidad y continúa para continuar haciendo un sacrificio máximo y lograr su misión en lo que usualmente acarrea la muerte y resurrección de esa figura héroe. Todas las historias de ficción, de la mitología griega, de la literatura, de todo lo que piensan, siguen usualmente una permutación de ese tipo de eventos. Y al final, pues el héroe termina siendo alguien que es el maestro de dos mundos. Entonces, quieras o no, yo pienso que ese es el principio que rige el camino a la adultez de todos nosotros, de todos nosotros. Si te lanzas a construir una familia, si te lanzas a crecer en tu lugar de trabajo, si te lanzas a emprender un negocio, si te lanzas a empezar un proyecto personal, todo eso va a implicar esa misma serie de eventos, pero de una manera más abstracta. Entonces, quieras o no, todos tenemos que vivir constantemente en esa delicada línea entre orden y caos. Es, por ejemplo, en las tradiciones orientales, también en el Dao, ¿no? Es como que no fuerces cosas, nada más vive entre la delicada línea yin y yang. Orden y caos en la mitología y en los sistemas de creencias usualmente tienen paralelos con reflejarlos con la masculinidad y la feminidad, yin y yang, que literalmente son masculino y femenino, ¿no? Y resulta que el balance de esas dos cosas, no suprimiendo uno, sino manteniéndolo ambos en balance, es como se puede lograr la mejor manera de vivir. Viviendo en la delicada línea entre orden y caos continuamente y haciendo un continuo sacrificio para continuar. Ese es el principio que debería de estar rigiendo la vida de todos nosotros. Pero digo, ¿será porque resulta que una generación creció educada por VHS de Disney y por eso todos se creen que hombre naranja malo, porque piensan que es el villano de Disney, ¿no? Y, como crecieron educados por lo que los medios tuvieron que adoctrinarles en vez de una figura paterna, que esto tiene que ver con algo que también he estado leyendo últimamente, ¿no? La figura paterna, la figura materna, ah, el elemento que mete caos, el elemento que muchísimas cosas son arquetipos o son esquemas que se pueden compactar a imágenes fundamentales, digamos, para la cultura y que son arquetipos que se han notado que existen desde que la humanidad tiene uso de razón. El psicólogo Jung escribe al respecto de ese tipo de arquetipos, de que sí hay arquetipos con cómo se ve la figura materna, cómo se relaciona con respecto a los hijos, la figura paterna y cómo se relaciona con respecto a los hijos. Y, y que, y que los arquetipos son básicamente cinco. El ego, el animus, que son la relación con lo femenino y la relación con lo masculino, inconsciente. Y
No recuerdo exactamente cuáles son los otros dos, pero todos esos arquetipos son lo que rigen cómo entendemos toda la cultura y cómo entendemos todo el flujo de todo lo que pasa en el mundo. Será probablemente que, y como he mencionado en alguna ocasión anterior, yo sé que para muchas personas no necesariamente la influencia de los padres o la estabilidad de una familia o la estabilidad económica o todo ese tipo de cosas no necesariamente fueron cosas que tuvieron mientras crecieron. Y yo creo que esa hambre de inspiración de una figura paterna, una figura materna, todo ese tipo de... Eso está repercutiendo muy mal en la cultura moderna, porque pareciera que estamos cada vez más acercándonos a una cultura que no quiere progresar más allá de ver las cosas como... eso favorece esa inmadurez de esos sesgos que se carece tanto de esos fundamentos y de entender la arquetipidad de muchas cosas en la vida. Porque, por ejemplo, si uno hubiera crecido con una influencia paterna que sabiamente le hubiera dado consejo, eso haría que se volviera más natural entender la idea de que sí, pues tienes que caminar entre la delicada línea entre el orden y el caos, ¿no? Pero resulta no, que muchísimas personas hasta ahora es la primera ocasión que están oyendo de ese tipo de cosas. Infiero que puede que esta grabación sea la primera vez que alguna parte de la audiencia se haya tenido que autocuestionar con este tipo de detalles, porque la cultura nada más es eso, los sesgos que te cuentan tus verdades, lo que piensas que es tu verdad. Los insto, amigos y amigas, más que nunca es momento de intentar serenamente buscar esa sabiduría, porque si no empezamos a cambiar cómo fluye la cultura y si seguimos con ese sesgo, las consecuencias no nos van a gustar. Van a dañar la trama social de una manera que no queremos, que no nos conviene. Y lo digo porque vengo de una sociedad donde he visto esa desconexión entre gente. He visto cómo lo mal que se ponen las cosas cuando no hay un intento de sentarse a pensar y a reflexionar y a cambiar cosas y a constantemente intentar vivir en eso. Hay gente que está desesperada por, no, yo solo orden, yo solo quiero vivir con lo que ya conozco, el tipo de persona que es siempre comer lo mismo, siempre cocinar lo mismo, siempre intentar lo mismo, siempre ir a los mismos lugares, siempre. Ahora, no tiene nada necesariamente malo, nada más que si, y también contrarrestándolo con otro punto, si alguien vive completamente en caos, donde todo está mal todo el tiempo, todo está desfigurado, todo carece de ton, ni son, entonces, pues, ¿cuál es el chiste? Ahí realmente no, ni siquiera es placentero vivir ese tipo de vida. Decepciona vivir ese tipo de vida. Está mal y te arrebata de la tranquilidad que se necesita simplemente para funcionar para muchas cosas. Entonces, entre menos estemos haciéndonos estos cuestionamientos, va a haber más corrientes políticas que van a seguirnos quebrando y podemos vivir mejor que eso. No tenemos que vivir en esa división, pero debe provenir de consenso y debe provenir de debatir. Debe provenir de sentarnos como adultos, a hacer nuestros puntos, no de ponernos como salvajes a protestar y a destruir, y no de ponernos como necios a compartir memes en Facebook y pensar que tal. Sí, es que el QAnon es la fuerza es el que dice que todo va de acuerdo al plan. Y, sí, pero te mantiene pasivo, nada más consumiendo información. No estás causando ningún cambio. Sé crítico sobre todo lo que llega a tu vida. Sé crítico sobre toda la información que introduces. Así que, de nueva cuenta, son tiempos donde socialmente, para contrarrestar lo vicioso de cómo estamos viviendo, hay que buscar el consenso. Y eso no va a venir más que de entender que no se puede vivir en 0 y 1. Hay que intentar, ¿dónde quedó todo eso de ponerse en los zapatos del otro y simplemente pensar?
Simplemente es reflexionar. No vivir rápido en la vorágine de es que todo tiene que pasar ya. Es que el Internet hizo que ya todo haya sido dicho y hecho. Ya nada importa porque ya lo vi todo. Ya todo pasó. No, donde eso te está dañando, está dañando a todos, está dañando a la misma cultura. Y no sé ustedes, pero a mí me gusta la cultura que tenemos, me gusta la cultura moderna, me gusta intentar ser parte de, contribuir a, y, y si en vez de eso lo estamos reemplazando con doctrinas y con malas ideas, eso nos va a llevar a un lugar que no queremos, donde no queremos estar socialmente. Entonces, eso es todo lo que tengo que decir antes de en la víspera de las elecciones que van a ser la siguiente semana. Espero que estén a salvo, espero que se encuentren de lo mejor y que estén disfrutando, um, estar en casa. Espero que se encuentren de lo mejor y que hayan disfrutado este episodio 27 del Nordcast. Y muy pronto estaremos hablando de nueva cuenta. Tengo un par de episodios técnicos que quiero usar. Uh, en el panorama traigo un par de entrevistas que me interesa realizar, entonces esténse muy al pendiente. En este podcast y en este nunca simplemente continuamos y continuamos. Es lo que hacemos. Hasta aquí por ahora. Recuerden suscribirse y compartir el contenido si les gusta. Pueden suscribirse en cualquier plataforma donde reciban sus podcasts. Mientras tengan el directorio de iTunes, el Nullcast debe estar presente ahí. También agradezco sus reseñas y contribuciones en el directorio de iTunes si usan Apple Podcasts, porque eso ayuda bastante a al posicionamiento del podcast en sí. Por ahora, muchos saludos y hasta la próxima. Estaremos hablando muy pronto.